Uno de los hechos más importantes sobre la presión de los fluidos, es que un cambio de presión en una parte del fluido, se transmitirá sin disminución hacia todas las demás partes del fluido. En este video veremos el funcionamiento de una prensa hidráulica, y cómo la presión actúa en todas las direcciones. Para empezar, veamos qué es la presión. Cuando se ejerce una fuerza sobre un cuerpo deformable, los efectos que provoca dependen no solo de su intensidad, sino también de cómo esté repartida sobre la superficie del cuerpo. La presión y la fuerza están relacionadas. Sin embargo, no son lo mismo. La presión se define como fuerza por área unitaria, donde la fuerza F se entiende como la magnitud de la fuerza que actúa perpendicularmente a la superficie de área A. Por ejemplo, al aplicar una fuerza a una jeringa como en la figura, esta fuerza genera que las partículas de agua ejerzan una presión sobre el área del émbolo de la jeringa, que se puede medir con un manómetro. La presión representa la intensidad de la fuerza que se ejerce sobre cada unidad de área de la superficie considerada. Cuanto mayor sea la fuerza que actúa sobre una superficie dada, mayor será la presión, y cuanto menor sea la superficie para una fuerza dada, mayor será entonces la presión resultante. Un cambio de presión en cualquier punto de un fluido encerrado en reposo se transmite sin disminución a todos los puntos del fluido. Llena un tubo en U con agua y coloca pistones en cada extremo, como se muestra en la figura. La presión ejercida contra el pistón izquierdo se transmitirá por todo el líquido y contra el fondo del pistón derecho. Los pistones son simplemente tapones que pueden deslizarse libre pero ajustadamente en el interior del tubo. La presión que el pistón izquierdo ejerce contra el agua será exactamente igual a la presión que el agua ejerce contra el pistón derecho. Esto no es nada espectacular. Pero supón que haces que el tubo del lado derecho sea más ancho y usas un pistón de mayor área. Entonces el resultado será impresionante. Es aquí donde se demuestra la diferencia entre fuerza y presión. La presión adicional se ejerce contra cada centímetro cuadrado del pistón más grande. Dado que hay 50 veces el área, se ejerce 50 veces más fuerza sobre el pistón más grande. Por tanto, el pistón más grande soportará una carga de 500 kilogramos, 50 veces la carga sobre el pistón más pequeño. Esto sí es algo espectacular, porque es posible multiplicar fuerzas con tal dispositivo. Un newton de entrada produce 50 newtons de salida. Al aumentar aún más el área del pistón más grande, o reducir el área del pistón más pequeño, puedes multiplicar la fuerza, en principio, por cualquier cantidad. El principio de Pascal sirve de base para la operación de todos los dispositivos hidráulicos, de los cuales el más simple es la prensa hidráulica. La prensa hidráulica no viola la conservación de la energía, porque una disminución en la distancia recorrida compensa el aumento en la fuerza.